La Voz Universal TV presenta Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Está usted con su programa Educa COVID-19. Cuando estábamos hace 2 años empezando con este programa, y lo hemos repetido varias veces, sabíamos poco o nada de lo que era el COVID-19 y mucho menos de la pandemia. Hemos aprendido muchísimo, se ha conseguido conocer cuáles son las lesiones principales del virus, y de esa manera también hemos aprendido a manejar la enfermedad, las lesiones principales. Es decir, al final, menos muertos, menos complicados en el curso de esta pandemia conforme ha ido pasando el tiempo, por el conocimiento acumulado. Pero ahora vamos a hacer, y el título así lo dice, una llamada de atención. El mundo entero, prácticamente sin grandes disidencias, pues está de acuerdo con que la mejor estrategia para luchar contra la pandemia del COVID-19 es la vacunación. Digo esto también repitiendo algo. Quiero hacerlo con lentitud, porque tenemos que entender que no hay otra manera de parar la pandemia, si no el 100%, si no del todo, y si no mañana, pero en el más corto tiempo, es con la vacuna. Hemos puesto el ejemplo de la poliomielitis, en fin, de la viruela, tantas enfermedades que solamente se han curado o se han controlado y no están en el mundo porque se consiguieron las vacunas. Se consiguieron vacunas después de 30, 40, 50, 60, 70 años hasta conseguir una vacuna. Mientras tanto la gente se moría. Todavía los que tenemos ya cierta edad, hemos visto en Bolivia la cantidad de gente con la cara tatuada por los saldos de la viruela. Era común ver a la gente marcada en el rostro, por supuesto también en el resto del cuerpo, por el paso de la viruela. Por supuesto, miles, millones muertos. Nosotros, sin embargo, en cuestión de 1 año prácticamente, hemos de decir 2, porque ya en enero del 2020 supimos que era el virus del COVID-19, pero ha sido máximo en 2 años que tenemos el conocimiento suficiente como para conseguir una vacuna contra el COVID-19. Es decir, algo fantástico. Pero mire usted por dónde nos encontramos. Gente que todavía sigue discutiendo la validez de la vacuna. Gente que todavía sigue mandando WhatsApp y mensajes y por teléfono. Mirá qué ha dicho fulano, qué ha dicho perengano, qué ha dicho... Por favor, es un tema demasiado serio como para resolverlo mediante el cuchicheo de cocina. No es así la cosa. Hay gente inteligente. Yo tengo amigos profesionales que siguen leyendo y que mirá, ha salido en no sé dónde. Por supuesto, yo personalmente no pierdo el tiempo en eso. Porque buscar el origen del comentario, saber quién lo dijo, a ver si es un tipo preparado, competente para juzgar el tema de la pandemia, saber si eso fue de alguna manera refrendado o publicado en alguna parte. Es complejo. Perder el tiempo, seguir discutiendo el tema. Entonces, hemos llegado a un punto en el que tenemos que hacernos la idea serena de que tenemos un arma
que es la vacuna. La tenemos que usar. Y por supuesto, el que no la quiera usar, pues que no la use. Y que se quede callado, que no siga influyendo en la gente, diciéndole que la vacuna y discutiendo la vacuna y que si es eficaz, que si no es eficaz. No, usted no quiere vacunarse, no se vacune. Deje tranquilo a los demás. Deje tranquilo a los demás. Mire por dónde. Vemos indígenas, campesinos, algunos hasta gente, diríamos, urbanos, políticos, porque les dijo no sé qué, si el vicepresidente o su líder político, en un momento que eso era invento del imperialismo y que no había que hacerle caso. Ahí están muriéndose. Es que no podemos seguir en ese nivel de ignorancia. La peligrosidad de una enfermedad, el peligro enorme de una pandemia, no la van a resolver los políticos. No es un tema de políticos. ¿Cuántas veces no me he quejado en este programa de que las noticias sobre la pandemia la den los políticos? ¿Qué sabe el gobernador, el presidente, el ministro de Economía? ¿Qué saben de la pandemia? Esto tiene que estar en manos de la gente del rubro, del sector, de los especialistas en biología, medicina, etcétera, del sector salud, epidemiólogos, virólogos. No es un tema de chiste. El otro día, hablando con una diputada, que excelente por otra parte, cómo ella está luchando porque se amplíe la cobertura de vacunas, que se generen sistemas de logística, que hayan planes para que, bueno, si llueve, ¿qué hacemos? Y si no llueve, ¿qué hacemos? Y si hay transporte, ¿qué hacemos? Y si no hay transporte, tener previsto, que eso sí lo tienen que hacer los políticos. Tener previsto los que se llaman planes de contingencia. Pero no van a estar discutiendo que si la pandemia existe, o si es un invento de chinos, rusos o americanos, o si la vacuna sirve o no sirve. No es ese su tema. Ellos tienen que poner transportes, ellos tienen que poner las vacunas, ellos tienen que poner los médicos, ellos tienen que poner las enfermeras, ellos tienen que poner todo eso. No puede ser que en Santa Cruz, la ciudad más moderna de Bolivia, la más progresista, pues llegue un día y los médicos y las enfermeras llevando las vacunas en bicicleta. No solamente es algo ridículo, es algo vergonzoso. ¿Cómo podemos estar en ese nivel tan primario de falta de preparación, de improvisación es la palabra correcta? ¿Cómo podemos estar en ese nivel de improvisación? Un día he visto una doctora en bicicleta llevando la caja de vacunas en el manubrio y llovía. Vamos a ver, ¿qué es esto? Cuestan las vacunas, ha costado sangre conseguirlas, se está enfermando gente, se está muriendo gente y nosotros no tenemos ni para mandarlo en moto. No puede ser esto. Tenemos que luchar contra la ignorancia, tenemos que luchar contra la ignorancia, nos hace muchísimo daño y voy a poner algunos ejemplos. Mire usted por dónde, en la imagen que tenemos en pantalla, y para los que nos siguen por radio, es un cuadro donde están los países que han conseguido más porcentaje de vacunados. Bueno, allá tenemos los Emiratos Árabes en primer lugar, y por supuesto los países más confiables están también allá, Dinamarca, Noruega, etcétera. Pero hay entre medio Cuba, China, pero ¿quién le cree
que han vacunado el 98%, el 90 y tantos por ciento. Si no tienen ni papán, si sabemos la miseria en la que viven, en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela, ¿cómo nos van a convencer que han vacunado el 90% de su población? ¿Cómo nos va a convencer China que ha vacunado, según los números estos, pues algo así como el 84%? China tiene más de 1.400 millones de habitantes. El 84% quiere decir que ha vacunado a unos 900 millones de habitantes. 900 millones de habitantes a 2 dosis son 1.800, o sea, sigo sumando ceros y ceros y ceros. No es posible, porque China es el gran proveedor de vacunas al mundo, o sea, se ha dedicado a fabricar y a vender, más que a vacunar. Bueno, y repito, el caso de Venezuela, el caso de Cuba, pues, si no dicen ni cuántos presos hay, no dicen cuánta cocaína sale de sus países por año, ¿cómo diablos le vamos a creer una cifra en el tema salud? Entonces, no nos confundamos. Hay una guerra de cifras, pero hay que confiar en los países serios que dicen, no tenemos más que el 30, no tenemos más que el 40. Eso es lo confiable. El que diga, no, ya yo vacuné a todo el mundo, le está mintiendo. Bueno, ese es el primer dato. Hay gran disparidad de vacunación en los distintos países. En los más ricos están los Emiratos Árabes número 1. Bueno, porque pagan y tienen vacunas, bueno. Obviamente que eso genera bienestar en su población, etcétera, ¿de acuerdo? Y tienen derecho, tienen la plata y bueno, consiguen lo que quieren. Nosotros no podemos echarle la culpa a nadie de no tener plata, de estar yescas. Bueno, no le vamos a echar la culpa a los americanos, a los rusos, a los chinos, ¿no? Nosotros estamos yescas porque tenemos pésimos gobiernos. No ahora, antes y antes y antes y antes. Son excepciones, rarísimos años que hemos tenido buenos gobiernos. Tenemos una historia, desgraciadamente, de ineficiencia, de incapacidades, de corrupción. El Fondo Monetario, el BID, todos los organismos internacionales han demostrado, no solamente lo han dicho, han demostrado a lo largo de los años que el principal freno para el desarrollo, para el progreso, es la corrupción. No es la falta de recursos, no es que sean chiquititos, es que haya población pequeña, no. Hay países sin recursos y son ricos. Hay países chiquititos y son ricos. Hay países sin mar y son ricos. Todo eso son macanas. Lo que no podemos es desarrollar un país, hacer progresar una sociedad, si hay corrupción metida en el medio. Y los latinoamericanos nos hemos destacado por muchos años en ser los países más corruptos del planeta. Ese es nuestro fallo, no es todo lo demás que se dice, ¿no? Nosotros somos pobres, somos atrasados, no acabamos de iniciar un crecimiento sostenido para decir estamos progresando, porque no es lo mismo que hemos tenido una década dorada y corría plata y se hacían estadios y hacían canchitas y no sé, a decir no tenemos décadas doradas, pero cada año crecemos al 7, al 8% y así durante 10 años resulta que el país cambió, claro. A nosotros nos llega la lotería, nos la rifamos la lotería, se acaba la plata de la lotería y volvemos otra vez a lo mismo de antes. Al mismo pagüichi, al carretón de nuevo, a comer una vez al día, etcétera, porque nos la rifamos la rifa que nos ganamos.
Nos sacamos el premio en la lotería, pero no lo administramos. Y entonces aquí no pasó nada. El gozar la farra durante unos años y después otra vez a lo mismo. La historia de nuestra patria, de Bolivia. La corrupción nos carcome, la corrupción no nos deja salir adelante. Y es la corrupción de todos, no es la corrupción de un partido, de dos partidos, o de un color o de otro color. Es la corrupción metida en la médula del país. Bueno, nosotros estamos entonces en este momento con esa enorme responsabilidad de tener recursos escasos, una situación de pandemia. Si no tenemos recursos, menos todavía vamos a dedicarle los pocos recursos a lo más importante, que sería la salud, que sería la educación. A mí me gusta de vez en cuando mostrar de vez en cuando nuestra Carta Magna, la Constitución, lo que deberíamos de obedecer todos. Ahí dice que la función primordial, principal, no solo ética, moral del Estado, es la educación y es la salud. Y dice obligación primordial financiera, es decir, es a lo que le debería dedicar más recursos. Bueno, usted y yo sabemos cuánto le dedica el Estado boliviano a la educación y cuánto le dedica a la salud. Y cuando a usted le dicen, mira, tu función principal, fundamental de padre, es la responsabilidad con tu hijo. Es decir, que si no tenés responsabilidad con tu hijo, no estás siendo pues padre, punto. No es que sos medio buen padre, no, es que no estás cumpliendo con la función principal y entonces no tenés justificativo ninguno. No te podés llamar padre. Lo mismo es el Estado. El Estado boliviano no se ocupa de la educación, no se ocupa de la salud. Y son las dos funciones primordiales del Estado, por Constitución. Entonces los pocos recursos que tenemos todavía están mal distribuidos. Hay que insistir ahora en un aspecto que me parece fundamental, que es el centro de este programa. Varias variantes ya del virus original, del COVID-19. De pronto nos asustamos porque apareció la P1 esa en Brasil, que en 4 días estaba la gente muerta. Bueno, parece que se ha difuminado, se ha pasado, porque no se ha vuelto prácticamente a hablar de ella. Pero morían uno detrás de otro. Bueno, después han venido otras variantes, más suaves. Por último teníamos de pronto la Delta. De nuevo el susto, porque tenía una alta tasa de letalidad. No tanto como las otras, pero era más que la original. Entonces, bueno, otra vez susto, carrera, tal, pero viene y se nos mete la otra variante, Omicron. La variante Omicron, todos contentos, como si hubiera sido el remedio. Es un COVID-19, solo que altamente contagioso, pero resulta que hemos dicho es suave, no mata. Bueno, este programa va justamente a decir lo contrario. Mucho ojo con esto, porque al decir aquí hay el COVID circulando, lo tenemos en la ciudad, en la sociedad boliviana, en el país, etc., pero esta no mata. Ojo. Porque todavía tenemos pocos datos sobre el daño, la capacidad para destruir, para enfermar, para matar del Omicron. Pero ya han empezado a salir unos datos alarmantes, sobre todo en Latinoamérica. Sobre todo en Latinoamérica.
después en Asia y por último en Europa, donde se están viendo tasas altas de mortalidad por el Ómicron. O sea que será más suave que la otra, pero no es que no mate a nadie. Y si es tan contagiosa, pues entonces, ojo, no será tan letal, pero el resumen va a ser horroroso. Porque si usted tiene 10 enfermos y es poco letal, a lo mejor va a tener un muerto. Pero usted tiene, por la gran capacidad de contagio, 100 enfermos, entonces va a tener 10 muertos. No es letal, claro que es letal. Es menos que la otra, de acuerdo, es menos que la otra. Pero es tan contagioso que al contagiar tantos, pues entonces el número de muertos aumenta. Y aumenta espantosamente alto. En Latinoamérica los muertos se han multiplicado el 100%. En Latinoamérica tenemos países vecinos como Argentina que han superado los 110.000, 120.000 contagios por día. Y eso es en las ciudades principales donde se hacen los test, porque no es todo el país. Bueno, hay sitios donde no hay ni siquiera los test para hacerlos. Entonces, ¿cómo diablos se va a saber los datos de ahí? Pues no hay datos. ¿Y cómo estamos en Bolivia con eso? Pues, como siempre, un poquito atrasados. No sabemos lo que pasa en realidad. No sabemos. Pero, sin embargo, ya la Organización Mundial de la Salud, para que no sea una opinión de este programa, para que no sea nomás que lo hemos oído por ahí, la Organización Mundial de la Salud nos está advirtiendo, ojo, que el Ómicron no va a ser tan suave como parece. Está muriendo mucho más gente y bueno, las razones pueden ser varias, pero la principal es que al haber tanto contagio, pues también el número de muertos, aunque sean pocos relativamente, pues es un número altísimo. Pero hay un componente todavía más importante, y es que se está viendo recién de que el Ómicron no responde igual al tratamiento que las otras variantes. Decíamos al principio del programa, hemos aprendido a manejar la enfermedad. Es decir, ya sabemos que es es una trombosis diseminada, masiva, que afecta pulmón, riñón, el cerebro, todo, ¿no? Bueno, pues evitemos la trombosis, se los dan anticoagulantes, se lo hepariniza al paciente desde el primer día. Y bueno, hemos salvado muchísima gente. Pero si ahora nos sale esta variante que no responde igual a los tratamientos que la anterior, estamos otra vez como empezando. Si no de cero, otra vez, hay que ensayar, hay que ver qué es lo que está pasando. O sea que necesitamos cierto tiempo para saber qué es lo que está ocurriendo y recién poder poner tratamientos. Mientras tanto, a sumar enfermos, a sumar contagiados, a sumar infectados y a sumar muertos. Pero hay un aspecto todavía que es importante tenerlo en cuenta, como para apurar la responsabilidad social, como para que todos digamos, hombre, yo estoy sano, en mi familia no hay ningún enfermo, pero yo puedo ser transmisor de esta enfermedad, puedo afectar al vecino, puedo afectar a mis amigos. Entonces, por sentido de responsabilidad social, sigo cuidándome. Yo sé que vacunado voy a tener una enfermedad más suave, ¿de acuerdo? Pero no me voy a descuidar. Es la responsabilidad con los otros. Porque yo con mi vida, hasta cierto punto, puedo hacer lo que me dé la gana. Pero lo que no puedo es jugar con la vida de los demás. Si yo me enfermo y suave, no pasa nada, sigo nomás trabajando, circulando,
Pero ¿qué tal si por mí llega el virus a otra persona y esa no está en las condiciones buenas que yo estoy? Porque no está vacunado, o porque está débil, o porque tiene una enfermedad, es un diabético, es un hipertenso, una enfermedad renal, tiene cáncer, está en tratamiento de inmunosupresión, etc. Ese tipo lo liquidamos. Y ha sido responsabilidad nuestra. Porque yo, por hacerme el lindo, porque como a mí no me va a matar ya, porque ya se probó de que la vacuna me protege gran parte, entonces me dedico alegremente a transmitirlo, a contagiar a todo el mundo. Ese es el gran problema del Omicron, la variante suave del COVID-19. Son tantos los contagios, son tantos los enfermos suaves que están bloqueando los hospitales, están bloqueando los servicios de atención primaria. Es decir, uno va a curarse un catarro a un centro de asistencia primaria y bueno, tiene que esperar 3 horas a hacer una cola de 50 personas, no sé qué. ¿Por qué? Porque ahí están los de la suave, pues por delante, ¿no? Entonces, pero estamos matando enfermos renales, matando enfermos cardíacos, matando, etcétera, 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 etcétera. Agravamos la situación del sistema sanitario y eso cuesta vidas, eso cuesta la vida de mucha gente. El ritmo de crecimiento de los contagiados, de todo lo que sabemos hasta ahora, es impresionante. Entonces, el Omicron en muchísimos lugares, en una semana, ha duplicado el número de contagios. Eran 50.000, ya son 100.000, en una semana. No voy a hacer referencia al caso boliviano, porque la verdad es que nosotros somos el caso muy especial, ¿no? Muy especial. Hasta chiste lo vemos porque dice, tan lleno va el micro que claro, los dos enamorados van en la puerta ahí agarrados y al mismo tiempo apechugando, pues no, cha. Dice, amor temporal, dice, porque por un rato, ¿no? O sea, al final Dios nos ha dado esta facilidad de reírnos un poco de la vida, ¿no? Pero ojo, que esto también tiene consecuencias. No lo tomemos tan a chiste. Ese amor temporal puede terminar con la vida de tu novia, de tu corteja, o de tu novio y de tu cortejo, o de tu tía y de tu abuela, etcétera, etcétera. Seamos responsables, no protestemos por todo. Que nos han puesto 3 horas de no circular, escándalo. Si ponemos 5, escándalo. Y si ponemos 24 horas, escándalo. O sea, todo, obviamente, que todo nos afecta. Entonces, nadie puede sacar una medida que aplauda el 100% de la gente. Lo que sí tenemos que entender es que tenemos que disminuir las aglomeraciones. Disminuir el lugar donde muchos contagiados puedan seguir contagiando a los demás. Donde mucha gente entra en riesgo. Entonces se entiende que se prohíban actividades donde se va a reunir mucha gente. Y ahí no es solamente fútbol, no, ahí son los cumpleaños, donde en una casa entran 100 personas y bueno, basta que haya uno infectado allá adentro para que salgan a lo mejor 50, 100 contagiados. Bueno, vamos a dejar aquí este programa recalcando de que el Omicron puede ser, por otras razones, una variante no tan suave ni tan inofensiva como las demás. Por razones, como les he explicado, muy claras, el Omicron puede ser letal y altamente letal. Lo advierte la Organización Mundial de la Salud. Seamos conscientes, cuidemos de nuevo, hay que volver a lo básico.
el barbijo, la distancia social, el distanciamiento, el no meterse en bollos, en aglomeraciones. Esa es la clave. Y todo lo demás ya vendrá por añadidura. Este ha sido su programa Educa COVID-19. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier.